Lilith es esa sensación de vacío. Esto es una frase de Delphine Jay que para mí me ha inspirado muchísimo dos autores, que una es Delphine Gloria Jay, que tiene un libro en inglés, al final de las diapositivas pongo el título exacto, la referencia, y el otro es Jesús Gabriel Gutiérrez, que también tiene un libro sobre Lilith. Creo que de todo lo que he visto por ahí son los dos autores que más me han conectado con el arquetipo de Lilith. Y dicho esto, luego yo lo que hice fue profundizar más, intentar ver, porque en algunos aspectos, aunque me parece increíble el trabajo de estos dos autores, y en especial de Jesús Gabriel Gutiérrez, me parecía que faltaba algo, porque se quedaba la descripción en un plano muy emocional, que está muy bien, pero le faltaba una dimensión, le faltaba, los que me conocéis mi trabajo, yo siempre me fijo en ¿y para qué sirve cada cosa? ¿No? ¿Y cuál es el talento? Lo importante es descubrir el propósito, el ir más allá, ¿no? Y le faltaba un poco esa parte, ¿no? Y eso me llevó como a profundizar y a meditar más sobre Lilith y a conectar con esa otra dimensión, ¿no? Esta foto que tengo aquí la saqué el eclipse lunar del 27 de julio del 2018. ¿Por qué la pongo? Bueno, pues es una foto del eclipse lunar sin más. En este día, Lilith estaba, en esta época, Lilith estaba en Acuario. Mi Lilith está en Acuario y en concreto estaba haciendo conjunción a mi Venus natal, ¿vale? Lo digo porque siempre que he indagado o he conectado más profundamente con Lilith, aparecen circunstancias, casualidades, aparece magia. Lilith tiene mucho de magia, ¿vale? Entonces, en esta ocasión saco la foto del eclipse lunar, entonces aquí vemos la luna, vemos que está ligeramente eclipsada y ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando miro la foto que he sacado, aparece como otra luna, ¿vale? Que queda como solapando. Cualquier persona con mentalidad científica diría, pues eso es normal porque vivo en una zona de costa húmeda y el verano es muy húmedo, entonces el reflejo de la lente va a crear un efecto óptico que es este. Pero esto pertenece a una secuencia de fotos y a veces esta segunda luna negra está enfrente, otras veces está detrás y es curioso, o sea, es un efecto óptico, no es más, pero qué casualidad que aparezca justo en este eclipse de luna cuando Lilith está en Acuario, que es mi Lilith, sobre mi Venus, y cuando unos días antes había empezado a hacer vídeos y había hecho un vídeo relativo a mi Lilith en Acuario, ¿no? Curioso. En fin, entonces, como iba diciendo, Lilith es esa sensación de vacío, eso que te falta, que es precisamente los valores más elevados que estás negando en ti. Es decir, Lilith, como lenguaje del alma, nos pone en contacto con partes nuestras que de normal negamos porque nos es muy difícil sostener esas partes desde las identificaciones egoicas. Si yo me identifico con aquello, en ese ámbito donde está mi Lilith, si yo creo que soy eso, entonces Lilith no se puede manifestar, ¿vale? Lilith le tiene un poco de manía al ego, luego haremos por qué. Entonces eso genera una sensación de vacío o una sensación de que no sabemos sostener, pero si nos dejamos, si nos desidentificamos y permitimos que ese lenguaje del alma nos atraviese, entonces Lilith se puede manifestar. Iremos viendo. Entonces, la sensación de estar estancado viene de algo que no estás soltando y ese algo es una dependencia o un deseo mantenido demasiado tiempo. Si os fijáis, dependencia o deseo está aludiendo a términos egoicos. Es el ego el que depende, es el ego el que ansía y desea, ¿no? Entonces, Lilith es un factor evolutivo muy importante. No quiere que nos quedemos estancados en ningún sitio con identificaciones egoicas. Entonces, si nos estancamos mucho, Lilith viene y rompe, te obliga a soltar, te deja una sensación de insoportable de vacío y en la medida de tus resistencias puede ser muy brusco. Aquí la clave es aprender a reconocer ese lenguaje del alma para que esos cambios sean mucho más fluidos, mucho más suaves.
A ver. Entonces, primero voy a hablar brevemente de lo que es la Lilith astronómica y me quiero centrar mucho más en la parte más energética, simbólica, psicológica, emocional de Lilith. Y así también para que todas las personas que puedan estar viendo este vídeo, independientemente del nivel y conocimientos de astrología que tengan, les pueda ser útil, ¿no? Y que espero que sirva para entrar en contacto con este arquetipo, para sentirlo y para profundizar más en ti y en Lilith. Igualmente, yo tengo en mi página web vivirdesdelser.com, en el blog, hay un apartado entero en el índice dedicado a Lilith, a cada una de las Lilith. Luego, al final de la presentación, hablaré un poquito de cada una. Bien, Lilith astronómica. Hay una Lilith verdadera y una Lilith media. Yo suelo tener en cuenta la Lilith media por ningún motivo en particular, simplemente porque sí. Para hacer astrología de este tipo, con un arquetipo como Lilith, que es muy, en este sentido, neptuniano, o sea, muy difuso, es algo energético, es algo emocional, no es algo que tenga bordes y concreto, ¿no? Entonces, no es tan importante las definiciones exactas, sino el sentirlo en el cuerpo, el percibirlo. ¿Tú cómo lo sientes? Sería la cuestión, ¿no? Entonces, a lo mejor, imagínate, si trabajas con la Lilith verdadera en vez de la Lilith media, pues puedes aplicar las propuestas que yo hago y decir, bueno, ¿y cómo lo siento? ¿Esto es así para mí o no? ¿Vale? Siempre llevarlo a uno, a la autorreferencia, al cuerpo, a sentirlo. Lilith tarda unos 8 años y 10 meses en recorrer los 12 signos, 40 grados por año y unos 9 meses por signo. Yo considero una orbe de 3 a 4 grados, los 3 fijos, los 4 grados, ahí dependiendo un poco también del equilibrio de energías de la carta, ¿vale? Porque, por ejemplo, imagínate que tienes una Lilith que está haciendo un aspecto, el que sea, no distingo tanto entre aspectos armónicos y tensos, un aspecto de justo menos de 4 grados con Plutón, ¿no? Pero hay muy poco peso escorpiónico o plutoniano en la carta por lo demás. Entonces, pues igual ahí no lo considere tanto. Y al revés igual, es decir, si está en un aspecto de 4 grados o incluso te diría 4 grados y pico con Plutón en una carta muy escorpiónica, pues me voy de cabeza a considerar esa Lilith, ¿no? Porque está muy potenciada, no va a estar tan apartada de la psique, ¿no? Y en conjunción, considero un poquito más, con un gradito más, o sea, considero los 4 grados en la conjunción, para la Luna 5 o 6 y para el Sol hasta 10, porque el arquetipo solar, o sea, el Lilith Sol también tiene mucha fuerza y lo dicho, también dependiendo un poco del equilibrio de la carta en general, ¿no? Y en cuanto a la astronomía, digamos físicamente en el espacio, Lilith no es un objeto, es un punto matemático. Hay muchas definiciones de Lilith. Hay tanto la parte mitológica como la parte astronómica. Hay muchas, es muy difuso, no hay un acuerdo de en qué año se determinó que Lilith era esto y que estaba en este sitio. No, es todo muy confuso con Lilith, pero es que Lilith es así, entonces tiene sentido que sea muy confuso. Así que lo que yo hago simplemente es coger aquella definición que más me resuena a mí y eso no invalida a las demás, ¿vale? Entonces, hay dos que vienen a ser la misma. Una es que toda elipse tiene 2 puntos focales. Aquí esta elipse está un poco exagerada, pero la elipse de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es casi circular, es casi redonda, solo un poquito elíptica. Entonces, ese segundo foco está muy solapado.